presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Principios de reino para vivir relaciones saludables. Hoy vamos a ver el tema número 11. Vamos a hablar de la fidelidad, de la lealtad. Unas palabras bastante gruesas, bastante fuertes en lo que a Dios respecta. Miremos lo que dice la palabra al respecto, empezando por lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2, le dice: mira lo que me has oído enseñar en presencia de muchos testigos. Ve y enséñaselos a hombres o a creyentes fieles, que sean capaces entonces de transmitírselo, de enseñárselo a otros. Esa palabra fieles, ¿qué quiere decir? Miremos como de costumbre la definición del diccionario. Dice que fidelidad implica el ser consistente en una relación, persistir en el amor, la confianza y la entrega a través de cualquier situación o circunstancia. Es la cualidad de ser fiel. También nos dice que lealtad es una condición humana en la que, teniendo una identidad con algo o con alguien, se toma la decisión de perseverar en ello, implicando aún la renuncia de uno mismo, siendo incapaz de traicionar. Vemos que la definición del diccionario es tremenda. Ser incapaz de traicionar algo, comprometerse y entregarse y confiar a pesar de cualquier situación o de cualquier circunstancia. Sin embargo, esa fidelidad es una cualidad específica de Dios. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de los Salmos, Salmos 117, verso 2. El salmista David está hablando de lo que es la fidelidad. Dice: porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Está diciendo el salmista que ¿quién es fiel? Dios. Miremos otro salmo, el Salmo 119, verso 90, nos dice la palabra de Dios: tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Tu fidelidad permanece para siempre. Es algo que es una característica, es una cualidad, es un atributo de Dios. Ser fiel. Él es fiel, Él no cambia. Él es fiel en todo, absolutamente en todo. No importa la circunstancia, no importa la situación, Dios siempre es absolutamente fiel. Así que, además de eso, no solo de que nunca cambia, sino que es incondicional. La fidelidad de Dios no está condicionada a lo que se hace o no se hace. Y es tanto así que la fidelidad de Dios le costó un precio altísimo. Dios dio la vida de su Hijo por la fidelidad a la palabra y a las promesas que nos había hecho. Entonces, Dios es tan fiel que pagó el costo más alto para recuperarnos a nosotros, porque Él había prometido desde el principio eso. Entonces, miren a qué grado, a qué nivel llega la fidelidad de Dios, que es capaz de renunciar a lo que sea por cumplir con lo que dijo. Vamos a ver qué implicaciones además tienen ser fiel. Para ser fiel, primero hay que conocer ese tipo de amor del que Dios habla. En 1 Corintios capítulo 13 se nos describe cómo es ese amor de Dios, y se nos dice que el amor de Dios no busca lo suyo, que no teme nada, no es rencoroso, nunca deja de ser. Entonces, ese amor es el que nos hace libres y que nos enseña hasta dónde nosotros podemos llegar a amar a nuestro hermano, y debe ser como a nosotros mismos. Ese tipo de fidelidad en que podamos llegar a amar a otros como a nosotros mismos, ese tipo de fidelidad que nos permita ser y vivir como nuestro amado Padre Celestial, que renunció a lo que fuera con tal de vivir y de cumplir lo que desde un principio Él había dicho. Esa fidelidad definitivamente es un resultado del amor. Hay un ejemplo en la Biblia que nos dice y nos habla del amor y de la fidelidad de seres como David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. A pesar de que a David se le dijo que él iba a ser el rey, a pesar de que ese reino le había sido prometido a Jonatán, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que eso implicaba perder de pronto su herencia, su derecho a ser rey, Jonatán fue fiel en todo momento a David. Él le prometió serle fiel y lo fue hasta el día que murió.
Eso es un ejemplo tal vez de las historias, y hay muchas historias en la Biblia acerca de la fidelidad, de la lealtad, pero tal vez esta de David y Jonatán es una de las más hermosas, en que un hombre puede serle fiel a otro a una costa de su propia vida, a una costa de su propio beneficio, y esto es algo que debemos de entender. Miremos lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Reconoce por tanto que tu Dios es el Dios verdadero porque es fiel, porque cumple su pacto. Eso es lo importante para entender de este principio, que Dios cumple su pacto, y un pacto es algo que se hace entre varios contrayentes. Entonces, en la palabra de Dios está explícito el pacto que Él tiene con nosotros, y todo está basado en una promesa que Él hace al que cumpla con su parte del pacto. Dentro del pacto de Dios, nuestra parte siempre es la más fácil, la más pequeña, la más simple. Las cosas que Dios promete son las que nosotros no podemos conseguir. Entonces, cuando reconocemos la fidelidad de Dios y nosotros empezamos a ser fiel, nosotros cumplimos con la parte pequeña de ese pacto y dejamos que Dios cumpla con las maravillas, las cosas tremendas, las imposibles incluso para nosotros hacer. Hacer nosotros nuestra parte del pacto y dejar que Él cumpla la suya, reconociendo que su fidelidad es infinita. ¿Qué tal si nosotros fuésemos fieles? ¿Qué tal si nosotros nos propusiéramos hacer y vivir la parte que nos corresponde? Ahora, para ser fiel, eso no se da silvestre. Ser fiel es un acto de la voluntad, demanda una decisión. Demanda que hoy, al tú entender que Dios es fiel por naturaleza, que Él nunca va a faltar a sus promesas, pues si tú lo entiendes claramente, dices, ok, entonces si yo cumplo mi parte del pacto con fidelidad, Dios va a cumplir la parte del pacto con fidelidad. Por supuesto que sí, pero demanda de nuevo una decisión, un acto, un ejercicio de la voluntad. Un ejercicio que demanda que uno renuncie a los propios intereses, a lo que uno cree, a lo que uno piensa, a lo que uno siente, para ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Esa es la fidelidad que vale la pena. Esa es la fidelidad que Dios está esperando de nosotros. Ser fiel nosotros a nuestra parte del pacto y Él va a ser fiel a la suya. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, verso 10. Esto nos permitirá entenderlo un poco mejor. Lucas capítulo 16, verso 10 dice, 10, 11 y 12. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. O mejor leamos la Reina Valera, que dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Una versión más actual dice, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Entonces, nuestra carne no quiere ser fiel, nuestra carne no quiere cumplir. Pero si tú empiezas a ser fiel en las cosas más pequeñas y a ejercitarte a cumplir tu parte del pacto, a ser fiel en lo más mínimo, Dios entonces te mostrará y demostrará su fidelidad en lo tuyo. Un ejemplo, la Biblia dice que aquel que siembra trigo, recibirá trigo. Que aquel que da, recibe. Y no recibe en la misma proporción que da, sino mucho más que eso. Eso es un pacto, eso es una promesa de Dios, en la que si tú lo aplicas, ¿cuál es tu parte? Dar un poquito. ¿Cuál es la parte de alguien que siembra? Poner una semillita. Pero ¿cuál es la parte de Dios? Producir una cosecha. Dios es fiel en todo lo que Él dice.
El objetivo nuestro es llegar a ser como Él, llegar a vivir en fidelidad. Pero la advertencia que Él hace es, si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. La fidelidad se prueba, es una prueba del carácter. No es que nosotros digamos, ok, cuando tenga más, entonces voy a ser fiel. Hay personas que dicen, yo no comparto con mi hermano lo que tengo, yo no comparto con mi vecino, no comparto con el que está en necesidad, porque lo que tengo es poco. Bueno, si no eres fiel en lo poco, pues ¿cómo esperas serlo en lo mucho? Entonces mucha gente dice, ok, cuando tenga más, entonces voy a compartir. Es gracioso escuchar a las personas cuando hablan de pronto de una lotería. No, cuando yo me gane la lotería, cuando yo me gane esta rifa, este premio, entonces lo voy a compartir. Cuando yo tenga esto, voy a dar. Cuando si me gano esto otro, yo lo voy a darle al que no tiene. Y la verdad es que si tú no tienes fidelidad ahora, no la vas a tener luego. Sencillamente, por ejemplo, en el caso del dinero, el dinero sencillamente potencializa lo que ya hay en nosotros. Si tú eres generoso cuando tienes poco, sencillamente vas a ser mucho más generoso cuando tengas mucho más. Si tú eres tacaño y avaro cuando tienes poco, pues cuando tengas mucho dinero, sencillamente vas a ser mucho más tacaño y mucho más avaro. El dinero no cambia el carácter de las personas, sencillamente potencializa aquello que ya está allí. Pero la fidelidad no se refiere solamente al dinero, la fidelidad se refiere a todas las promesas de Dios y a todas las cosas que hay en nuestro carácter. Hay personas que de pronto hacen la promesa y dicen, Señor, yo voy a orar todos los días a tal hora. Y pasado 1 o 2 días o una semana, ya no son fieles a eso, ya no se mantienen en lo que dijeron. Y entonces, pero no, cuando yo me vaya mejor, yo voy a orar y yo voy a pasar tiempo contigo. No, si no eres fiel en lo poco, no lo vas a hacer en lo mucho. Vuelvo y digo, nuestra parte es hacer lo pequeño. A veces queremos provocar o hacer las cosas más grandes, las más difíciles, y no le damos la oportunidad a Dios de ser Dios. Cuando Dios nos dice, haz tu parte y yo hago el resto. Hay personas que tratan de convencer y ganar a sus familias para el Señor y hacen hasta lo imposible y les recitan la Biblia y se las escriben en el espejo y les dan la Biblia y les ponen prédicas y los saturan. Pero Dios no dijo, tú convertirás a tu familia, no dijo, tú serás el salvador de tu familia, dijo, cree en el Señor Jesucristo y entonces toda tu familia será salva. ¿Cuál es nuestra parte? La pequeña, creer. ¿Y cómo demostramos que creemos? Cuando vivimos y obedecemos aquello que se nos ha dicho. Entonces a veces no vivimos y obedecemos, que es nuestra parte, pero tratamos de convencer a otros de que lo hagan. Y entonces estamos tratando de hacer el trabajo de Dios en vez de ser fieles en nuestra parte. La palabra de Dios dice, buscadme y me encontrarás. Y a veces no hacemos esa pequeña parte de buscarlo, pero queremos verlo, queremos encontrarlo en todo, queremos ver a Dios obrar en todas nuestras circunstancias, pero no hacemos la parte pequeña nuestra, es ser fieles en lo que nos fue dado. Miremos lo que dice la palabra en Hebreos 10:23, porque es importante que entendamos cuáles son los beneficios que nos trae la fidelidad. Cuando uno sabe que hay beneficios en algo, pues es mucho más fácil practicarnos. Por ejemplo, la fidelidad le abre paso a la confianza. Dios llamó a Abraham su amigo. Dios lo honró como el padre de la fe. Dios decidió con Abraham establecer toda una nación. Toda una nación nació de Abraham, toda la nación de Israel. A él le hizo promesas. Pero, ¿cuál fue la condición? Abraham le fue fiel. ¿Cómo sabemos que le fue fiel? Pues bueno, una de las tal vez cosas más representativas de Abraham es que cuando Dios le dijo, entrégame tu hijo, el único hijo que tenía, que lo había tenido incluso en la vejez, que era la promesa o la garantía que él tenía de que se iba a cumplir lo que Dios le había dicho, y es que iba a tener una generación, una descendencia. Matar a ese hijo implicaba renunciar a lo que Dios le había prometido, a esas generaciones, a esa familia, porque era su único hijo. Y cuando Dios le dice, entrégamelo, Abraham confió en la fidelidad de Dios y por eso fue fiel él mismo. Y básicamente, él le entregó el hijo. Básicamente, él lo mató. Si bien es cierto que en el último momento, y si tú no lo sabes, en la Biblia lo relata, en el último momento
Dios envió un ángel para que impidiera que Abraham clavara el cuchillo en el cuerpo de su hijo Isaac. En el corazón, él ya había sido fiel. En su corazón, él ya había matado a su hijo. En su corazón, él ya se lo había sacrificado y entregado a Dios, porque Abraham sabía que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido, que no dependía de su razonamiento, que no dependía de su lógica, que no dependía de lo que él estaba pensando o analizando. Y ahí es donde Dios quiere probar nuestra fidelidad. Es que no alcanza, es que no puedo, es que tú me diste este hijo, yo no. ¿Eres fiel? ¿Puedes confiar en mí? ¿Puedes confiar en mi fidelidad? Porque tenemos siempre excusas para no vivir en fidelidad con Dios. Entonces, la fidelidad abre paso a la confianza. De manera que cuando somos fieles en eso poco, como leíamos en Lucas capítulo 16, verso 10, cuando somos fieles en eso poco, Dios nos da lo mucho. Abraham fue fiel en lo poco, un hijo, y el Señor le entregó generaciones, millones y millones de personas. Cumplió su palabra. Otro beneficio de la fidelidad. La fidelidad trae bendiciones a nuestras vidas. Dios está buscando a través de quién establecer su reino en la tierra. Y para establecer su reino se necesitan cantidad de recursos, no solamente económicos, no solo materiales, pero amor, misericordia, bondad, amabilidad, muchas cosas. Y Dios mira quién es fiel y derrama en él mucho más de sus recursos. Dios mira quién es fiel y en quién puede confiar para darle incluso más. Vemos parábolas en la Biblia, como por lo menos la parábola de los talentos, en que un hombre, un hacendado, sale de viaje y le entrega a 3 empleados, digámoslo así, dinero, les entrega ciertas cosas para que hagan. Dice que al uno le dio 5 talentos, al otro 3 talentos y a otro 1 talento. Cuando regresó con el tiempo, le preguntó al que le había dado 5 talentos, 5 millones. Le dijo, ¿qué has hecho con lo que te di? Él le dijo, bueno, lo puse a producir, fui fiel con ellos y produje otros 5. Este hombre le contestó, ok, ahora ven a disfrutar de todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque fue fiel. Con el de 3 pasó exactamente igual y la respuesta fue la misma. Ven a disfrutar de todo lo que tengo. Al que le dejó 1 no fue fiel. Lo escondió, no hizo nada. Y él le dijo, siervo infiel, y lo echó fuera de su lado. No le permitió disfrutar de todo lo que él tenía. Y eso es lo que Dios quiere, que demostremos nuestra fidelidad en lo poco, para entonces Él ponernos a disfrutar de lo mucho. Le tenemos miedo a veces a cumplir y a ser fieles, porque pensamos que Él es igual a nosotros, que no es fiel. Pero pasando tiempo en su palabra, meditando en Él y pidiendo y clamando al Espíritu Santo que ponga de su fidelidad en nosotros, podremos vivir estos principios. Ser fieles y leales nos convierte en hombres de pacto. Ser fiel significa o implica permanecer en Dios. Quiero que leamos Hebreos capítulo 10, verso 22 al 23. Dice, por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Dicho en otras palabras, Él es fiel. En la versión Reina Valera, por ejemplo, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa es la esencia de la fidelidad, saber que Él es fiel, Él prometió y Él cumplirá. Ahora, cuando no estamos en Dios es muy difícil permanecer fieles. ¿Por qué? Porque si la fidelidad es de Dios y nosotros no estamos en Dios, pues nosotros no vamos a poder ser fieles. Y por eso somos infieles en las relaciones, somos infieles en los pactos que hacemos, somos infieles en el matrimonio, en tantas cosas, porque no hemos aprendido a mantenernos al que es fiel, pegados a Él, para que esa fidelidad se vuelva en nosotros. Ahora, dependiendo de cómo reaccionamos en las circunstancias, de esa manera Dios obrará en nuestras vidas, obrará en nosotros. Cada circunstancia es
nos permite, o más bien hace que nuestra fe, nuestra fidelidad sea probada, circunstancias pequeñas, circunstancias grandes, pero todo depende de eso. En las circunstancias pequeñas tú eres fiel, entonces el Señor te lleva a bendiciones más grandes, a situaciones más grandes en donde puedes ser mucho más efectivo, pero de nuevo depende de tu fidelidad en lo pequeño. El mundo de hoy se mueve precisamente a punta de esos golpes bajos, donde el mundo siempre está buscando en qué tumbarte, en qué dañarte, y tiene que ver con el carácter. La fidelidad es de nuestro carácter, es parte de nuestro carácter. Mira, por lo menos en los deportes siempre se está buscando a ver quién fue infiel, quién consumió drogas, esteroides, cosas que le hayan permitido rendir no en lo que es, sino engañando para vencer a otros. En el matrimonio todo el tiempo se están poniendo tentaciones y todo para que la persona falle, para que le falle al pacto que hizo con su pareja de serle fiel, de no engañarle. En la política, tal vez de las cosas más corruptas que hay, siempre que se está buscando la manera de hacer caer la persona, la manera de demostrar que no es íntegro, que no es fiel a su palabra, y que entonces si no lo fue en su vida personal, no lo va a poder ser en su vida pública, en un gobierno. Todas estas son las artimañas del enemigo que tratan de sacarte de la carrera, de esa carrera que estamos corriendo todos y cada uno de nosotros. En los negocios la infidelidad es cosa seria. En los socios, por eso ahora se usa tanto abogado, tanta contrato, tanta letra chiquita, hay que revisar de lado y lado porque ya no hay fidelidad. Pero tenemos que aprender a ser fieles y leales. Ahora, digamos que la lealtad es como el máximo nivel de fidelidad, y voy a explicarlo. Una persona puede serle fiel a su cónyuge, por ejemplo. ¿Y en qué probamos que es fiel? Bueno, pues porque nunca tuvo otra relación, jamás se besó o se acostó con otra persona. Entonces puede decir, esta persona es fiel en su matrimonio porque nunca ha tenido otra relación en su vida. Pero pueda que sea fiel, pero no sea leal. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez es fiel, nunca se ha acostado con nadie, nunca ha salido con nadie, pero también no es leal porque en su corazón guarda cosas que no son. Y entonces cuando habla, las expresa resentimiento, habla mal de su cónyuge, le critica, le juzga, no le guarda la espalda. Entonces vemos que aunque es fiel, no es leal. Cuando una persona es leal, por supuesto que es fiel. No necesariamente ser fiel produce lealtad. Así que apostémosle a la excelencia, apostémosle a lo más grande. Digámosle, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero ser leal, quiero ser una persona en la que se pueda confiar, quiero ser una persona que pueda ser como tú, que no cambias, que tu palabra es la misma ayer, la misma hoy, la misma siempre, que no hay sombra de variación. Esa es una cualidad, un atributo de Dios. Y cuando tú exaltas, cuando tú alabas, cuando tú adoras un atributo de Dios, ese atributo se vuelve parte de tu vida. ¿Por qué? Porque si tú valoras la fidelidad de Dios y piensas en ella, meditas en ella, cuando lees la palabra te das cuenta de verdad, Señor, que tú eres fiel. Empieza a provocarse en ti esa fidelidad. Yo suelo decir con mi esposa, cuando nos maravillamos de las cosas que Dios hace, ¡wow! ¡Cuán fiel es Dios! ¿Qué tal si nosotros fuésemos fieles? ¿Qué tal si nosotros cada día procuramos ser más fieles, más leales, que en nuestro corazón no haya nada en contra de nadie, en contra del Señor, en contra de sus promesas? Que en nuestro corazón no se guarde nada en contra de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro jefe, de nuestros líderes, de nuestros pastores, que no haya absolutamente nada. Si el corazón está puro, vamos a poder ser fiel y permanecer a pesar de todas las circunstancias. Pero si en nuestro corazón se alberga algo que no está bien, eso es lo que va a utilizar el enemigo para entrar por ahí y provocar infidelidad tarde o temprano. Así que te invito a meditar. Y ahora mismo en el punto de encuentro con las personas que estás, empieza a hablar de la fidelidad, de la lealtad, de la diferencia. Y si es el caso, reconoce en aquello que no está siendo fiel o leal. Sácalo ahora a la luz, confiésalo, oren unos por otros. Y vivamos ese principio que nos permite disfrutar de todas las promesas de Dios y avanzar cada día en integridad, volviéndonos cada vez más fieles, más leales, siendo cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, que fue tan fiel
al pacto que había hecho, que aún a pesar de todo, a pesar que en el último minuto tuvo mucho temor, mucha angustia, él decidió cumplir con su parte porque él fue fiel y justo. Gracias por estar acá, bendiciones para todos. Los invito entonces a meditar en este y en todos los principios de reino para relaciones saludables que vemos cada 8 días. Y recuerda que en todo aquello que tú meditas y alabas al Señor y lo exaltas y reconoces esos atributos de Él, eso se va convirtiendo en parte de tu vida. La fidelidad, la lealtad es algo hermoso que podemos vivir y que ninguna relación se va a dañar cuando tú eres una persona fiel y leal. Acuérdense que las relaciones estrechas, tú las disfrutas y el reino se establece a través tuyo. Te bendigo y espero que tengas un tiempo muy especial meditando y hablando y practicando esta fidelidad, esta lealtad. Primero que todo, allí con los de tu grupo, con los que estás. Luego ve y habla en tu casa, busca con tus hijos qué es aquello que no está bien, dónde es que estamos fallando, qué le estamos fallando al Señor, cómo está nuestro corazón frente a nuestros jefes o a nuestros líderes o a nuestros pastores, cómo estamos. Los bendigo, que acaben de tener un resto de tarde muy feliz. Bendiciones para todos. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.